Bona vesprada a totes i a tots, gràcies per vindre. I vaig a presentar el cicle. Com sabeu, estem en la 10ª edició del cicle internacional de conferències La democràcia avui, repensar la política en temps turbulents. I este any, com complim 10 anys, 10 edicions, podeu veure que en el cartell tenim més conferències i molt heterogènies, amb aproximacions molt diferents de diferents disciplines. I si vos interessa, jo vos convido a que hi ha un full de firmes per ahí que se passarà i vos convidem a que vingueu a totes les conferències que queden, començant per avui. I que sapigueu que si assistiu al 80% de les conferències se vos pot reconèixer l'activitat per 0,5 crèdits de lliure configuració. Entonces, totes les persones que estigueu interessades, fiqueu les vostres dates en el full de firmes que se passarà. També m'agradaria plantejar-vos que en tot moment podeu consultar les conferències, el contingut, en la web d'Ètica i Democràcia.ugi.es, per si vos interessa. I aprofitar, ja que són 10 anys, i jo realment he vingut de les últimes, aprofitar per agrair al professor Domingo García Marzá per tot el recorregut del cicle i també al professor Ramon Feenstra i als companys del Departament de Filosofia i Sociologia, que sense ells el cicle no tindria sentit i no tindria lloc, tampoc. Vaig a passar a presentar el ponent d'avui, que és Carlos Jesús Fernández Rodríguez. És professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Madrid, especialitzat en Sociologia del Treball i de les Organitzacions i també en una disciplina que són els Critical Management Studies. Ell ha fet diferents estàncies d'investigació en universitats del Regne Unit com Essex, Bradford i Manchester i també en Helsinki, en Finlàndia. I té una trajectòria molt àmplia, ha publicat més de 40 articles i capítols de llibres relacionats amb aquestes temàtiques i algunes de les obres que se poden destacar són el discurso del management, tiempo y narración de l'any 2007, la edició de Vigilar y castigar, una introducció a los Critical Management Studies de l'any 2012 i després, junt al sociòleg Luis Enrique Alonso, dos obres molt importants que són Los discursos del presente del 2013 i aquesta que he dut jo així, Poder y sacrificio, Los nuevos discursos de la empresa, que és de l'any 2018, superrecent, i molt relacionat amb el que avui contarà Carlos en la seva ponència. Sense més, jo li dono pas a Carlos i recordar-vos el títol de la ponència, que és Crisis y sacrificio como mecanismos disciplinarios. Gràcies, Carlos. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? La verdad es que el éxito de público es realmente impresionante. Me siento como Rosalía, pero no soy Rosalía, soy Carlos Fernández, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Y lo que voy a hacer hoy es fundamentalmente, pues como ha comentado María, hacer una presentación, una conferencia, ¿de acuerdo? Veo muchos alumnos. La conferencia, yo la he planteado más como una conferencia académica, por lo tanto no va a ser como una clase, no va a ser una cosa extraordinariamente sencilla y masticada, sino que va a tener un poco más de, a lo mejor, nivel, pero trataré de transmitirlo de la forma más sencilla posible de cara a que podamos seguir el argumento que voy a plantear aquí. Yo, antes de comenzar, evidentemente tengo que realizar los agradecimientos de turno, indudablemente agradecer tanto a María como a Ramón, como organizadores, y Domingo también por detrás, como organizadores un poco de este ciclo de conferencias que hayan pensado en mí, como para esta primera intervención, pertenece al máster de Ética y Democracia y por extensión al Departamento de Filosofía y Sociología de la Jaume I, que es un departamento en el cual me están prohijando, me están ahí, me cuidan y me miman y me invitan de vez en cuando y para mí siempre es un placer, evidentemente, regresar aquí de nuevo. Y voy a pasar a leer mi presentación, ¿de acuerdo? He puesto una diapositiva de PowerPoint que simplemente tiene como único objetivo, aparte de quitar el feísimo fondo habitual de Windows, pues de una manera tenemos también el índice de un poco de los temas por los cuales yo voy a transitar a lo largo de mi presentación
y lo que yo voy a hacer es fundamentalmente leerla, ¿de acuerdo? Leerla con la intención de que, en fin, ¿no?, la escuchéis, ¿no?, y, en fin, podamos de alguna forma, ¿no?, pues después de mi intervención, que durará entre 3/4 de hora, más o menos hablaré, podamos quizás, si os interesa o si os llama la atención, ¿no?, pues realizar un debate, ¿no?, en torno a los temas que he tratado, ¿no?, a lo largo de esta charla, ¿no? Y bueno, para comenzar, bueno, como el título indica, ¿no?, crisis y sacrificio como mecanismos disciplinarios, yo lo que voy a tratar es fundamentalmente de hacer, ¿no?, un planteamiento, una narrativa, una mirada sobre lo que es un poco el fenómeno de las crisis económicas, fenómeno del cual, pues bueno, ¿no?, vosotros de una manera o de otra, ¿no?, pues estáis familiarizados, ¿no?, porque es evidentemente, ¿no?, uno de los acontecimientos, ¿no?, fundamentales en la historia reciente de nuestro país. Y en este texto, ¿no?, que os voy a leer, lo que yo voy a tratar de recoger es dos cosas fundamentalmente. Una de ellas son una argumentación teórica, una mirada a la crisis económica, ¿no?, que en parte se recoge en el libro que os ha enseñado María en este momento. Y al mismo tiempo, yo como soy sociólogo, ¿no?, y también trabajo, ¿no?, en investigaciones empíricas, ¿no?, y trato de mirar también la realidad, ¿no?, pues lo que yo voy a tratar de hacer es también vincular de alguna manera esos argumentos teóricos que voy a presentar en primer lugar, ¿no?, con algunas investigaciones, ¿no?, sobre el campo, ¿no?, sobre la realidad social española, que permitan de alguna manera, ¿no?, observar esa conexión que existe, ¿no?, entre este discurso profundamente disciplinario que tenemos sobre la crisis, ¿no?, con la realidad española, tomando como ejemplo, ¿no?, el campo del consumo, ¿no?, y cómo la gente, ¿no?, pues de alguna manera siente, ¿no?, percibe la crisis, ¿no?, y ante esa crisis económica, ¿no?, pues se sacrifica, ¿no?, porque de todo lo que voy a hablar fundamentalmente es precisamente de esa relación ineludible que existe entre crisis económica, ¿no?, y sacrificio, ¿no? Y para ello, en primer lugar, el primer planteamiento que os quiero hacer es que pensemos qué es una crisis económica, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros miramos, ¿no?, la realidad de las crisis económicas, no tenemos que verlas únicamente como un decrecimiento de la producción industrial, un descenso, ¿no?, de los índices de ventas, una contracción del Producto Interior Bruto, ¿no? No solamente son flujos, tendencias, ¿no?, que aparecen en gráficos, ¿no?, de instituciones que se dedican a medir, ¿no?, el volumen y el dinamismo de una economía. No solamente son gráficos, no solamente son cifras, son algo más, ¿no? Una crisis económica es una dinámica social. Es una dinámica social, concreta, real, ¿no?, en la que el freno de la actividad económica, en muchos casos muy brusco, la incertidumbre que se genera, ¿no?, las medidas políticas concretas que se tienen que imponer cuando la crisis llega, pues tienen al final, ¿no?, un impacto sobre la ciudadanía, un impacto sobre la gente, un impacto directo que no solamente tiene que ver con cómo cambian nuestros estándares de vida, que cambian indudablemente, sino también cómo se reconfiguran las relaciones económicas y sociales existentes, ¿no? En ese sentido, lo que yo trato de plantear aquí es que la crisis no solamente es una recomposición de la economía, también es una recomposición, de alguna manera, de la sociedad, en la que unos colectivos, indudablemente con la crisis económica, van a empeorar, pero otros van a mejorar también, ¿no? Todo ello en virtud de ¿qué? De la lucha que se va a generar en torno a cómo redistribuimos los recursos existentes, ¿no? Y en esa recomposición lo que vamos a encontrarnos que es un factor que no puede ser obviado y al que en general normalmente se le presta relativamente poca atención. Y es que en las crisis económicas generalmente se desencadena habitualmente una extraordinaria violencia económica y social, que yo creo que merece una reflexión más profunda. La violencia es, de hecho, en muchos casos inaudita, ¿no? Porque los que son las víctimas de la crisis no son los agentes económicos, ¿no?, que, bueno, han realizado inversiones equivocadas, ¿no?, o no han sido capaces de mantener en su equilibrio, ¿no?, pues un equilibrio entre la cuenta de pérdidas, dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? O no es que sea gente que no se haya esforzado lo suficiente, ¿no? Los que son realmente víctimas de la crisis en muchos casos son ciudadanos y son familias que, por contingencias que en muchos casos no pueden evidentemente controlar, ¿no?, y que en muchos casos están relacionadas con el movimiento de los grandes flujos, ¿no?, de la economía mundial, ¿no?, pues pierden sus ahorros, pierden sus ingresos, sufren la bancarrota personal, se encuentran de repente que se encuentran excesivamente endeudados, encuentran que han perdido sus medios de vida, su trabajo, ¿no?, y terminan cayendo
en una espiral de pobreza, ¿no? Y la última de estas crisis, ¿no?, la crisis que de alguna manera estamos padeciendo, ¿no?, desde el año 2007-2008 y que todavía de alguna manera continúa, bajo otros digamos que escenarios, está poniendo de manifiesto, ¿no?, la magnitud de dicha violencia económica, ¿no?, particularmente en un país como España, ¿no? La fatídica combinación de lo que fue la crisis financiera, que coincidió en el año 2007-2008, ¿no?, con el desplome, ¿no?, abrupto, ¿no?, de una burbuja inmobiliaria esperpéntica, ¿no?, que terminó llevando a una vía muerta a la economía española, ¿no?, y que generó un escenario realmente dantesco, ¿no?, con la extensión de los desahucios ante los impagos hipotecarios, con los correspondientes suicidios que vinieron a continuación por no poder pagar esos créditos, ¿no?, las estafas bancarias masivas que todos vosotros habéis oído hablar de ellas a través de los medios de comunicación, el desempleo masivo, el recorte de derechos sociales, ¿no?, la continuación que ha sido la merma, ¿no?, la caída de los salarios, los aumentos indiscriminados de tasas y de precios, ¿no?, la violencia policial que en algunos casos, ¿no?, ha acompañado, ¿no?, las manifestaciones de protesta que continuaron, ¿no?, que se desarrollaron después de esta crisis, ¿no?, pues bueno, ¿no?, han sido ejemplos evidentes, ¿no?, de cómo se representa socialmente, ¿no?, esta violencia. Pero además, ¿no?, aunque nos encontramos hoy en día, ¿no?, en un escenario supuestamente de cierta recuperación económica, ¿no?, pues las debilidades estructurales, ¿no?, crecientes desigualdades, ¿no?, como las que padecemos en la ciudad en la que yo vivo, ¿no?, habitualmente, que es Madrid, ¿no?, con un aumento extraordinario de los alquileres, ¿no?, que expulsan a la gente, ¿no?, de distintos barrios, ¿no?, en una especie de salida, ¿no?, de licuefacción, ¿no?, del centro de las ciudades, la entrada de inversores extranjeros y que se dedican, ¿no?, a adquirir, ¿no?, mediante actividades especulativas, ¿no?, grandes bloques de viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, ¿no?, son elementos que al final terminan condicionando fuertemente lo que es el espacio de la democracia. Y si nosotros pensamos en democracia, tenemos que tener presente que nos encontramos en un escenario económico que de alguna manera, ¿no?, mediante sus ondas, ¿no?, mediante su violencia, ¿no?, condiciona fuertemente, ¿no?, la capacidad de lo que los gobiernos, ¿no?, las autoridades, pues pueden hacer, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante, ¿no?, que pensemos en esto, ¿no? Y es que la violencia, de alguna manera, que nosotros estamos hablando aquí, esa violencia económica, ¿no?, representa de alguna manera un epifenómeno, ¿no?, muy real, que es el resultado de un conflicto social mucho más profundo, ¿no?, y que visibiliza de forma flagrante las relaciones de dominación que existen en nuestras sociedades, ¿no? El hecho de que las desigualdades sociales hayan aumentado de forma tan dramática, ¿no?, en los últimos años ha demostrado que, en el fondo, las crisis no todos las padecen por igual, ¿no? Los altos directivos de las grandes entidades financieras, ¿no?, pues al final, con la crisis económica, no solamente no han empeorado su situación, sino que la han mejorado claramente. Nos hemos encontrado con que se siguen percibiendo, ¿no?, retribuciones multimillonarias, se sigue ostentando, ¿no?, un estilo de vida, ¿no?, absolutamente privilegiado que contrasta de forma obscena, ¿no?, con la situación económica de la mayoría de los habitantes de este planeta, y pese a ese, de alguna manera, ¿no?, despliegue de riqueza, ¿no?, y de acaparación, ¿no?, de recursos, ¿no?, pues apenas estas personas, ¿no?, que han sido responsables claros y evidentes, ¿no?, de buena parte de las erróneas decisiones económicas que condujeron a la crisis, pues no han sido castigados, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Las empresas, ¿no?, que han dirigido han sido rescatadas por los contribuyentes y, de alguna forma, ¿no?, en esa situación, ¿no?, de incertidumbre en la cual, ¿no?, los distintos actores se plantean cómo vamos a salir de la crisis, los, de alguna manera, responsables han sido capaces de enarbolar, ¿no?, una durísima defensa de sus intereses que han reconducido en muchos casos a la imposición de drásticas tesis, ¿no?, de carácter neoliberal, ¿no? En este sentido, ¿no?, la defensa de los intereses del capital financiero, ¿no?, en los últimos años ha alcanzado un ímpetu absolutamente desconocido y nos ha permitido adentrarnos, ¿no?, en escenarios que anteriormente no habíamos conocido, ¿no? Los recortes salariales, ¿no? La gente por primera vez descubrió que no solamente no voy a ganar más en el futuro, sino menos, ¿no? La oleada de privatizaciones, ¿no?, han tenido como objetivo final ¿qué? Enriquecer a segmentos cada vez más pequeños de la población, ¿no?, aunque esto repercuta de forma necesaria, ¿no?, en el empobrecimiento del resto, ¿no? Esta suerte de acumulación por desposesión, ¿no?, ha terminado, ¿no?, pues generando ¿qué? Un brutal reforzamiento del status quo, en el cual más y más sectores sociales, más grupos sociales se están viendo, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, afectados por una creciente vulnerabilidad, están perdiendo derechos, perdiendo estándares de vida, perdiendo ingresos, y todo ello, ¿por qué?
¿Por qué están perdiendo esta calidad de vida? ¿Por qué están perdiendo estos estándares de vida? Fundamentalmente por la necesidad de, en esos mercados financieros, aplacar, ¿no? Aplacar a las agencias de calificación crediticia, a esos mercados, ¿no? Cuyas reacciones negativas ante la economía, ¿no? Pues pueden desembocar en ¿qué? En un escenario muy negativo para nosotros. Subidas de primas de riesgo, bajadas de calificación crediticia que pueden terminar suponiendo al final una bancarrota colectiva, ¿no? En ese sentido, las autoridades políticas, ¿no? Lo que se han dedicado a hacer es fundamentalmente ejecutar medidas dolorosas, ¿no? Con el fin de mandar señales a los mercados y siempre con la idea de que lo que tenemos que hacer para que los mercados nos de alguna manera los mercados nos acepten, los mercados nos perdonen, es realizar sacrificios. Y es precisamente esta idea, la del sacrificio, la que se ha convertido de alguna manera, ¿no? En un distintivo particular de la actual crisis económica, ¿no? Un sacrificio que se basa fundamentalmente en que recortamos derechos y los ofrendamos a los mercados, ¿no? De forma que, de alguna forma, su furia especuladora se termine desviando hacia otro lugar, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es curioso, ¿no? El escaso papel que se ha otorgado generalmente, ¿no? a estos mecanismos, ¿no? Si nosotros observamos la literatura que generalmente, ¿no? se escribe en torno a las crisis económicas y yo, ¿no? A lo largo de los últimos años, ¿no? Pues he buceado, ¿no? sobre gran cantidad, ¿no? de textos que tratan, ¿no? sobre por qué se generan las crisis económicas y financieras. Lo que observamos es que normalmente, generalmente tratan una serie de temas, ¿no? como la irracionalidad, los animal spirits, ¿no? u otros mecanismos, ¿no? de psicología colectiva que en raras ocasiones, ¿no? hacen realmente, ¿no? tocan, ¿no? con el elemento social que se encuentra ahí en juego, ¿no? que son que al final, ¿no? dentro de las crisis lo que encontramos que es fuerzas sociales que se encuentran en conflicto y que cada vez que hay un crack financiero lo que vamos a observar que es situaciones de dominación y de violencia social y en las cuales al final el sacrificio exigido es una realidad, ¿no? que aparece de una manera, ¿no? como muy evidente, ¿no? muy apabullante. Habitualmente, ¿no? las crisis económicas se presentan por parte de los tecnócratas, por parte de las instituciones internacionales, ¿no? como, en fin, ¿no? el resultado de decisiones económicas que han sido incorrectas, que han sido, eso sí, autónomas, soberanas, ¿no? pero que jamás se refieren, ¿no? al campo social que les da su sentido y a las estrategias de poder que realmente las explican, ¿no? No tenemos, de alguna manera, visibilizado en los discursos oficiales sobre las crisis económicas la noción de poder, ¿no? No tenemos, ¿no? la visibilidad, ¿no? No somos capaces de visualizar, ¿no? la importancia que tienen las empresas oportunistas como los fondos de inversión, los fondos de capital riesgo, ¿no? los llamados fondos buitres. No tenemos, ¿no? la visibilidad, ¿no? del funcionamiento de las grandes organizaciones económicas y cómo éstas, ¿no? terminan afectando a los mercados, ¿no? a las ciudadanías y a las mismísimas instituciones, ¿no? Normalmente las explicaciones corrientes, dominantes de las crisis financieras tienden a dejar de lado, ¿no? las visiones de control y castigo, que al final vienen siempre implicadas con la idea de crisis, ¿no? Ideas de fuerza, de jerarquización, de producción de la desigualdad social, que ya desde los análisis institucionalistas de John Kenneth Galbraith, ¿no? sobre la anatomía del poder económico y el papel de los grandes gerentes, ya conocíamos de alguna manera, pero que hoy en día no hemos vuelto a perderla, ¿no? Esa élite del poder, esa tecnoestructura ha desaparecido de alguna manera de los relatos de la crisis y lo que acabamos encontrando, ¿no? pues es una visión, ¿no? que en buena medida es compartida por la gran parte de la ciudadanía, ¿no? porque es la parte que se les ha relatado y por la cual, ¿no? la crisis, ¿no? se observa simplemente como un simple mecanismo de ajuste y corrección, ¿no? Un mecanismo de ajuste y corrección en el cual, bueno, una vez que hemos invertido incorrectamente, lo que tenemos que hacer ahora es reconfigurar de nuevo las relaciones. Y a partir de ahí la economía seguirá funcionando. Sin embargo, lo que yo estoy proponiendo un poco, ¿no? en esta presentación es precisamente mirar a la cuestión del control, ¿no? a la cuestión de ver cómo la crisis es fundamentalmente, ¿no? una estrategia de refuerzo del poder económico, ¿no? Un espacio en el cual, ¿no? se va a generar un conflicto, ¿no? por el control de esa economía, ¿no? de alguna manera en declive, ¿no? que va a implicar fundamentalmente, ¿no? esa
esa noción, ¿no? o ese escenario de castigo y sacrificio, porque la crisis siempre tiene una suerte de dimensión de némesis, de venganza, de castigo. Un grupo social decide de alguna manera, ¿no?, pues resolver la crisis a partir generalmente de la disposición a otros grupos sociales del control y los recursos que han conseguido, ¿no?, tras la evolución de un ciclo histórico. Esto es, si en un momento determinado hemos conseguido, ¿no?, por una cuestión de lucha social histórica, una sanidad, una educación gratuita, pues eso es lo que vamos a perder, ¿no? Vamos a tener que sacrificar para que de alguna manera, ¿no?, salgamos de la crisis, ¿no? E indudablemente, ¿no?, ese sacrificio, ¿no?, va a suponer fundamentalmente la apropiación por parte de ciertos grupos sociales de esos, ¿no?, esos servicios, ¿no?, que tan importantes son para la mayoría de la población, ¿no? Y en ese sentido, los poderes financieros, ¿no?, como se van a conformar en la actualidad, es como los grandes disciplinadores sociales de nuestra época. Son, de alguna manera, facciones del capital financiero que ejercerán una presión extraordinaria, ¿no?, especialmente en los momentos de crisis, tanto sobre aquellos que, de alguna manera, tratan de desarrollar todavía una cierta producción real, ¿no?, como todos aquellos que se encuentran, ¿no?, pues, subordinados, ¿no?, a sus estrategias de acumulación, ¿no?, especialmente todos aquellos que se encuentran, de alguna manera, ¿no?, disciplinados socialmente por haberse encontrado, de alguna manera, ¿no?, subyugados, ¿no?, bajo la esfera del crédito y de la deuda, ¿no?, mecanismos muy importantes para asegurar, de alguna manera, la disciplina social en nuestro mundo contemporáneo. El hipotecado, evidentemente, el endeudado, va a tener muchos más incentivos para cumplir, ¿no?, con los deberes sociales que aquel que se encuentra, de alguna manera, ¿no?, pues, libres de cargas, ¿no? Si ya en los años 80, ¿no?, el propio Habermas, ¿no?, ya nos hablaba de que los efectos disciplinarios y conservadores de las crisis de los años 70, ¿no?, habían supuesto una cierta neutralización de los intereses, ¿no?, que podían haber sido susceptibles de ser generalizados, ¿no?, y habían sido estos sustituidos por intereses particulares de grupos cada vez más restringidos, ¿no? La crisis en ese sentido, ¿no?, ha servido para reforzar esta dinámica, ¿no? Las élites tratan de luchar por el poder, ¿no?, y generan, ¿no?, cuando se provoca una crisis, ¿no?, un conjunto de metáforas, ¿no?, que tratan de explicar a la ciudadanía que lo que está sucediendo se encuentra completamente fuera del control de ninguno de los actores. De hecho, una de las cuestiones que a mí siempre me ha parecido fascinante, ¿no?, de cómo se explican las crisis es cómo se recurre a metáforas, ¿no?, meteorológicas o físicas para tratar de explicarlas, ¿no? Tormentas financieras, turbulencias, ¿no?, inestabilidad, ¿no?, es decir, metáforas, ¿no?, asociadas, ¿no?, al tiempo, ¿no?, como algo que para nosotros, ¿no?, el meteorólogo no puede controlar el tiempo, nosotros no podemos controlar, ¿no?, todos estos factores financieros y sociales, ¿no? Y esto oculta, ¿no?, tanto a los que las sufren como a los que provocan la crisis, ¿no?, estas, de alguna manera, ¿no?, dinámicas, ¿no? Pero esta gestión de los riesgos, ¿no?, es indudablemente interesante de analizar, ¿no?, porque nos muestra la estructura del poder social, ¿no? Y vemos en esta situación que la crisis es un discurso que construye un orden social que sirve para naturalizar, ¿no?, de alguna manera los poderes y para, sobre todo, hacer imposible, ¿no?, pensar en otras alternativas diferentes a los mecanismos de resolución que se están planteando, ¿no? La crisis, además, en los últimos años se ha podido vincular de una manera muy especial con un fenómeno que yo creo que todos vosotros sois plenamente conscientes de que se ha instalado con una fuerza extraordinaria, ¿no?, en nuestras sociedades contemporáneas, y es el fenómeno de la deuda, ¿no? ¿Qué es esto de la deuda, no? Bueno, la deuda es generalmente, ¿no?, una relación de carácter económico que de alguna manera, ¿no?, ha acompañado a la humanidad, ¿no?, desde el principio de los tiempos, pero que en las últimas décadas ha adquirido un papel preponderante como impulsor del crecimiento económico, hasta el punto de definirse el capitalismo actual, el sistema económico en el que vivimos, ¿no?, como un capitalismo que de alguna manera está fuertemente, ¿no?, condicionado, ¿no?, por la deuda, ¿no?, y fuertemente impulsado, ¿no?, por la generación continua de deudas, ¿no?, que sirven para alimentar la economía, ¿no? Tenemos que pensar que un país como el nuestro, ¿no?, tiene un 100%, ¿no?, de deuda pública en este momento, ¿no? Y que el endeudamiento de las poblaciones, ¿no?, en la mayoría de las sociedades es extraordinario simplemente por el hecho de tener, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, que, en fin, ¿no?, buscarse, ¿no?, un espacio donde vivir, ¿no?, o unos bienes que adquirir. La financiación, ¿no?, va a ser el elemento definitorio del capitalismo de nuestra época, ¿no?, y de alguna forma, ¿no?, va a generar unas cadenas que van a servirnos para anudar a los individuos y a los distintos grupos sociales, ¿no?, al funcionamiento
funcionamiento, ¿no?, económico, ¿no?, contemporáneo, ¿no? De alguna manera, ¿no?, siempre tenemos que endeudarnos, ¿no? El endeudado, ¿no?, es de alguna manera el emblema de nuestra época, y de alguna manera este endeudamiento, que solamente ha podido ser históricamente, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, suavizado, ¿no? A partir de una cierta redistribución. Hoy en día, que esos mecanismos de redistribución se encuentran en retirada, ¿no?, estamos volviendo a observar cómo el endeudamiento, ¿no?, de alguna forma ha servido de alguna forma para que la gente se encuentre de alguna manera, ¿no?, mucho más atada, mucho más forzada, mucho más de alguna manera encadenada, ¿no?, al ritmo de la producción capitalista contemporánea, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, la conformación de esta suerte de nueva biopolítica, ¿no?, está suponiendo, ¿no?, un regreso a formas previas de dominación social, ¿no?, en las cuales la deuda es el elemento que termina, ¿no?, por encadenar a la gente. Hay que pagar la hipoteca, por lo tanto tenemos que trabajar, por lo tanto tenemos que asumir, ¿no?, las condiciones de trabajo que, en fin, ¿no?, se nos ofrecen o que están disponibles, y todo esto ha servido ¿para qué? Para que de alguna manera, ¿no?, se vayan incrementando las desigualdades, para que se exacerbe, ¿no?, el escenario de libre competencia, para que la individualización, ¿no?, de las relaciones, ¿no?, tanto económicas como salariales, ¿no?, se vaya de alguna manera, ¿no?, desplegando a lo largo de la economía, y con un cambio, ¿no?, en este escenario de capitalismo, ¿no?, basado en deuda, en el cual el Estado va de alguna manera, ¿no?, alejándose, ¿no?, de sus funciones de redistribución, para situarse más bien como el Estado policía, el Estado gestor, ¿no?, un Estado gestor que debe de encarar de alguna manera un escenario creciente de inseguridad social, y en el cual, ¿no?, el Estado no está para resolver de alguna manera, ¿no?, los problemas de esos ciudadanos endeudados que se encuentran con que están a punto de perder su casa, ¿no?, y que no van a recibir ningún tipo de ayuda económica, sino que el Estado lo que va a garantizar es de alguna manera, ¿no?, su expulsión, ¿no?, de esas viviendas que hasta ese momento han estado ocupando, ¿no? Y en ese momento, ¿no?, lo que nos encontramos, ¿no?, lo que observamos bien es que el Estado, ¿no?, va a tratar de alguna manera de asumir medidas, ¿no?, en función de los equilibrios de poder existentes en la sociedad, y que de alguna manera, ¿no?, en este momento histórico en el que nos encontramos, el Estado de alguna manera, ¿no?, lo que está tratando de asumir es fundamentalmente el derecho de cobro de las deudas, el influir, ¿no?, en el establecimiento de determinadas quitas, ¿no?, el marcar límites, ¿no?, el asumir la socialización de pérdidas. Ese ha sido, ¿no?, de alguna manera el papel que el Estado ha asumido, ¿no?, a lo largo de la última década, ¿no?, en el caso europeo y español, ¿no? Y en este proceso de resolución de la crisis, ¿no?, pues se ha generado una situación, ¿no?, que evidentemente, ¿no?, ha estado fuertemente marcada, ¿no?, por esa violencia que os comentaba, ¿no?, tanto real como simbólica, ¿no? La violencia se ha canalizado de alguna manera hacia la sociedad, ¿no?, y de alguna forma, ¿no?, se ha construido una suerte de narrativa de la crisis en la cual la resolución de la crisis solo va a ser posible a través de la asunción por parte de la ciudadanía de esa necesidad de sacrificio, ¿no? Lo cual me lleva a aludir, ¿no?, a la obra de un autor, ¿no?, un poco trabajado en la actualidad, que es el antropólogo, ¿no?, francés René Girard, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, antropólogo, filósofo, en fin, especialista sobre todo, ¿no?, en filosofía de la religión también, entre otras cosas, ¿no?, al cual yo querría, ¿no?, pues mencionar brevemente, ¿no? Y es que la crisis económica actual casi la podríamos haber explicado desde una perspectiva que podríamos denominar casi girardiana, ¿no? ¿Qué contaba Girard? Girard decía que uno de los mecanismos, ¿no?, que de alguna manera garantizaban de alguna forma la permanencia, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no?, de una comunidad, ¿no?, de individuos, era fundamentalmente, ¿no?, la existencia, ¿no?, de mecanismos de resolución de las crisis que generalmente implicaban, ¿no?, el establecimiento, ¿no?, de un gran sacrificio, ¿no?, el sacrificio de lo que él denominaba, ¿no?, el chivo expiatorio, ¿no? En las sociedades, ¿no?, siempre existe violencia, ¿no?, y esa violencia viene determinada, ¿no?, por la existencia de crisis, ¿no?, que en un momento determinado, ¿no?, pues una comunidad que históricamente ha tenido una buena relación, ¿no?, pues se ve afectada por un desastre o por una calamidad y tiene que hacer algo para tratar de resolver esa situación, ¿no? Girard trataba de explicar, ¿no?, que ante situaciones, ¿no?, por ejemplo en las sociedades medievales, ¿no?, cuando nos encontrábamos, ¿no?, con una situación, ¿no?, pues de malas cosechas, ¿no?, la gente cuando veía que aparecía el hambre, que aparecía, ¿no?, una crisis en el seno de su comunidad, ¿qué hacía? Culpaba a alguien.
y a través de la culpabilización de un colectivo concreto, que normalmente en la Edad Media, ¿no?, pues solían ser, ¿no?, las comunidades judías, ¿no?, que normalmente eran los principales, ¿no?, culpables, ¿no?, a los cuales se les achacaba, ¿no?, todas las culpas de lo que sucedía. ¿Qué se buscaba? Pues realizar un sacrificio para que, de forma que, a través de ese sacrificio, pues se volviera a recomponer, ¿no?, la estabilidad de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, pues ¿qué se hacía? Pues simplemente se asesinaba, ¿no?, a los miembros de esa comunidad. ¿De cara a qué? A que de alguna forma, ¿no?, se pudiera de alguna manera, ¿no?, a través de ese sacrificio del chivo expiatorio, ¿no?, pues generarse una catarsis liberadora que permitiera en un momento posterior, ¿no?, pues recuperar esos lazos en descomposición de la comunidad a través de esa suerte de experiencia colectiva de sacrificio de la víctima, ¿no? Y esto serviría ¿para qué? Para que una vez que hemos sacrificado a la víctima nos sintamos como que hemos resuelto un problema, ¿no?, hasta que aparezca la siguiente crisis, ¿no? ¿Qué es el chivo expiatorio en la obra de Girard? Es esa víctima inocente que polarizará sobre ella el odio universal, ¿no? Y se genera en esta dinámica, ¿no?, un crimen colectivo, ¿no?, ese crimen colectivo que va a tener como finalidad la recomposición de las relaciones sociales, ¿no? De alguna manera, ¿no?, sin crisis sacrificial, de alguna manera, nos dice Girard, no habría realmente incluso sociedad, ¿no? Cuando nosotros traemos el argumento de Girard a nuestra época, a este momento específico, ¿no?, de la sociedad contemporánea, ¿no?, también podríamos aplicar estos esquemas girardianos, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué ha pasado en nuestra sociedad? Bueno, en un momento determinado hay una crisis financiera. Hay agentes financieros que se han envuelto, ¿no?, en complejas operaciones de alto riesgo, ¿no?, en muchos casos por una cuestión mimética, ¿no?, que es uno de los aspectos que también Girard, ¿no?, Girard dice que en las sociedades no hay efectos miméticos, nos contagiamos de unos de otros, ¿no? En la sociedad española de la década pasada la gente, ¿no?, se contagiaba unos de otros, de alguna manera, ¿no? ¿Qué hacían? Invertir en viviendas, ¿no? Y si este está invirtiendo en viviendas, pues yo también invierto en viviendas. La gente se endeudaba, la gente invertía, la gente todos, ¿no?, se aventuraban en complejas operaciones, ¿no?, que al final, ¿no?, cuando de repente en un momento determinado nadie es capaz de alguna manera de pagar, nadie es capaz de cumplir con sus compromisos, cuando la economía llega en un momento determinado, ¿no?, de crack, ¿no?, y de repente muchos agentes, ¿no?, se encuentran con que no les van a pagar, ¿qué buscan? Que alguien pague. Que alguien pague. Se busca que exista de alguna manera, ¿no?, una suerte de chivo expiatorio, alguien a quien sacrificar para que de alguna manera, ¿no?, los mercados financieros vuelvan a funcionar con una cierta normalidad. ¿Y dónde se ha buscado ese chivo expiatorio de la crisis? Bueno, en un primer momento, cuando llegó la crisis, ¿no?, llegó la indignación y la gente en un momento determinado dijo, ¿quién ha tenido la culpa aquí? Los banqueros, ¿no?, los responsables de las autoridades financieras, ellos han tenido la culpa. Pero rápidamente, ¿no?, en esa suerte de dinámica social, ¿no?, que se genera rápidamente y en la cual distintos grupos sociales empiezan a proponer, ¿no?, otras reinterpretaciones de la crisis, que se empezó a decir, no, la culpa de la crisis ha sido realmente que en los países del sur de Europa la gente no está pagando, no está realmente trabajando y siendo productiva. La gente no está devolviendo las cosas. Los receptores de hipotecas basura no están siendo capaces de pagar sus deudas que han contraído. Es decir, en distintos escenarios, en Europa, en los Estados Unidos, en los lugares donde la crisis ha tenido lugar, lo que se va a buscar ¿qué es? Un chivo expiatorio que de alguna manera sea capaz de devolver ¿qué? La estabilidad a los mercados. Y cuando la gente busca ese chivo expiatorio, pues bueno, ¿no?, en el caso europeo esto se ha visto de alguna manera, ¿no?, como muy evidente, se ha buscado ese chivo expiatorio y al final, en lugar de alguna manera, ¿no?, poner el foco, la atención en los tejemanejes financieros en la City londinense o en otras plazas financieras, donde se ha buscado realmente, ¿no?, los elementos que han podido tener una suerte de importancia, ¿no?, en la generación de la crisis va a ser en las deudas públicas de los países del sur de Europa, ¿no? Y entonces se nos va a decir un discurso distinto, va a decir, no, ¿quién tiene la culpa? Los griegos. ¿Quién tiene la culpa? Los ciudadanos del sur de Europa. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién ha malgastado sus recursos? Aparece además un discurso moral, ¿no?, tremendo, ¿no?, con que, no, es que no han sabido, de alguna manera, no han sabido modernizarse, no han hecho reformas estructurales. A pesar de recibir dinero de la Unión Europea, lo han malgastado. Tienen, por tanto, que aceptar esta situación y hacer sacrificios para devolver la paz de los mercados. ¿Qué van a hacer? Recortar los salarios públicos. ¿Qué van a hacer? Multiplicar las tasas. ¿Qué van a hacer? Rescatar, ¿no?, a sus sectores financieros. ¿Qué van a hacer? Un conjunto de medidas, ¿no?, por las cuales, de alguna manera, se les pide que se hagan sacrificios.
haced sacrificios. ¿Son los responsables de la crisis? No son los responsables de la crisis. No son los responsables de que se han otorgado hipotecas, ¿no?, al tuntún, no son responsables de préstamos de alto riesgo, pero son al final, de alguna manera, ¿no?, los que terminan padeciéndolo. Y ni siquiera son los propios gobiernos los que lo padecen, ¿no? Al final es la ciudadanía, realmente la receptora, ¿no?, de todos esos mecanismos, ¿no?, que tienen que ver con la redistribución, con el uso de servicios públicos, los que realmente, ¿no?, en un momento determinado, ¿no?, terminan, ¿no?, pues sufriendo, ¿no?, esta dinámica, ¿no? Terminan sufriendo esta dinámica, ¿no? Y se los sacrifica, se sacrifica a los altares del mercado, ¿no?, pues a la ciudadanía en general, ¿no? Y en este caso, ¿no?, los mercados, ¿no?, terminan convertidos de alguna manera, ¿no?, en el discurso público como una suerte de Dios, ¿no?, al cual debemos de aplacar, ¿no?, con sacrificios, como si fuera un Tezcatlipoca, ¿no?, del siglo XXI, ¿no? Y durante esta crisis, ¿no?, pues distintos chivos expiatorios, ¿no?, han ido desfilando ante esa pira sacrificial, ¿no? Los salarios, ¿no?, los contratos de los empleados públicos y privados, los derechos laborales y sindicales históricos, ¿no?, el gasto sanitario y educativo, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. La crisis española, en el caso particular español, que ha tenido un origen básicamente financiero y muy vinculado, ¿no?, al resultado de una burbuja inmobiliaria, ¿no?, especulativa, ¿no?, pues en la cual, ¿no?, pues básicamente, ¿no?, es esta imposibilidad al final, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, en fin, ¿no?, de responder, ¿no?, a una burbuja inmobiliaria completamente, ¿no?, fuera de control, ¿no?, pues termina de alguna forma, ¿no?, pues con que al no pagarse las deudas, al de repente encontrarnos con una ciudadanía desempleada que es incapaz de pagar esas deudas, pues termina generando que un estallido de violencia, ¿no?, que termina de alguna manera, ¿no?, pues conduciendo a los desahucios forzosos, ¿no?, de literalmente cientos de miles de familias, ¿no?, y que además, ¿no?, estas familias no solamente van a perder sus propiedades, sino que van a seguir encadenadas, ¿no?, debido a la estricta ley hipotecaria española, ¿no?, a sus deudas, ¿no?, a lo largo, ¿no?, de prácticamente, ¿no?, todo lo que va a ser su vida, ¿no? Y ¿por qué se hace esto, ¿no? ¿Por qué hay que aplacar los mercados? Porque si no aplacamos a los mercados, porque si no, de alguna manera, no sacrificamos a ese chivo expiatorio, ¿no?, lo que nos vamos a encontrar es que nuestro mercado financiero no va a recibir financiación. Nuestra deuda pública no va a ser financiada por los mecanismos internacionales, ¿no? Y que, de alguna manera, ¿no?, para superar nuestra situación de deudores, ¿no?, de deudores bajo sospecha, de gente que debe todo, ¿no?, a bancos extranjeros, ¿no?, lo que nosotros tenemos que hacer que es ejercer, ¿no?, una suerte de violencia sobre esos chivos expiatorios, hay que echar del trabajo, hay que dejar sin atención médica, hay que cobrar por servicios básicos, hay que recortar salarios y promociones, hay que, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, incluso quitar los ahorros a la gente, ¿no?, para que de alguna manera, ¿no?, ese orden sagrado del mercado financiero basado en deudas cruzadas, ¿no?, pues pueda de alguna manera recomponerse, ¿no?, y que de alguna forma las deudas vuelvan a ser cobradas pues sin problemas, ¿no? En ese caso, ¿no?, lo que observamos, ¿no?, en esta situación de carácter sacrificial es que al final la crisis, ¿no?, es una situación de derrumbe sistémico, ¿no?, que normalmente es presentado, ¿no?, como una combinación, ¿no?, de distintos enemigos exteriores e interiores, ¿no?, pero que lo que no cambia nunca, ¿no?, más allá de cómo haya sido la crisis, es cómo se describe, ¿no?, el desenlace, ¿no? Al final, ¿qué hay que hacer, ¿no?, en las crisis económicas, ¿no? Pues dar poder a algunas élites, concretamente, élites que van a asumir un papel de lo que llamaríamos un cirujano de hierro, alguien que va a tomar esas medidas drásticas que tienen que tomarse, alguien que le eche, ¿no?, lo que tiene que hacer, ¿no?, para salvar al país, ¿no?, y que lo que va a hacer fundamentalmente que es ajustar, sanear, recortar, revitalizar el cuerpo económico, ¿no? Al final, la crisis financiera, ¿no?, lo que va a tratar de hacer es fundamentalmente, ¿no?, pues generar un discurso que tiene como un efecto fundamental, en primer lugar, crear una máxima ansiedad en la población. La gente está preocupada, de alguna manera se encuentra casi paralizada, ¿no?, por el terror de todos los males, ¿no?, que la crisis parece que nos va a prometer, lo vamos a perder todo, nos van a intervenir, etcétera, etcétera.
etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no?, va a determinar cuáles van a ser los culpables necesarios, ¿no? Y los culpables necesarios, ¿no?, y esto es lo interesante de esta crisis contemporánea, van a ser fundamentalmente, ¿no?, pues el estado del bienestar, la gente que se ha hipotecado, los endeudados, la ciudadanía en general, ¿no? Y para, de alguna manera, ¿no?, compensar, ¿no?, esta situación de crisis, ¿no?, lo que se va a justificar es que se deben adoptar las medidas más duras, más implacables, ¿no? Y de alguna manera, ¿no?, estas medidas duras, implacables, ¿no?, van a ser de alguna forma, ¿no?, puestas en marcha por esa suerte de padre disciplinador, vengativo, ¿no?, que va a ser esas élites, ¿no?, económicas, mientras que la población, la mayor parte de la población, lo que va a hacer que es fundamentalmente no adherirse a este discurso, tratando de alguna manera de decir, bueno, con tal de sobrevivir, ¿no?, a estos mercados, ¿no?, a este Moloch financiero, ¿no?, que nos está devorando, no estamos dispuestos a todo, a perder derechos, a perder salarios, a perder servicios, a perder rentas, porque a fin de cuentas esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay y la única manera que podemos hacer, lo único que vamos a hacer es aceptar, ¿no?, pues esta situación, ¿no? Y claro, nosotros nos pensamos, ¿y cómo asume, es realmente la ciudadanía asume esta lógica del sacrificio? Bueno, como se ha visto en la última década en España, ¿no?, pues hemos pasado por momentos de auténtico pánico, ¿no? Auténtico pánico en el país respecto a la situación financiera del mismo, ¿no? En mayo de 2010, ¿no?, el presidente del gobierno de aquel momento, ¿no?, pues hizo una especie de llamada desde el Congreso a que el país se encontraba en una situación difícil, ¿no?, y que era imprescindible ejecutar medidas importantes, porque así se lo habían comunicado, ¿no?, desde los centros de poder europeos, ¿no?, y se procedió, ¿no?, a los recortes salariales, ¿no?, al comienzo de los recortes salariales en el sector público, ¿no?, y a una dinámica, ¿no?, que se empezó a imponer desde entonces, ¿no? En 2012 se vivió una situación de tremendo pánico con la intervención también de Bankia y el rescate al sector financiero, ¿no?, y todo esto indudablemente, ¿no?, ha tenido, ¿no?, pues una influencia, ¿no?, fundamental sobre las condiciones de vida de la ciudadanía, pero también un fuerte impacto sobre el discurso, ¿no? Yo, que durante estos años, ¿no?, he realizado pues distintas investigaciones sociológicas, ¿no?, sobre lo que es la crisis, yo este discurso del sacrificio nosotros lo hemos percibido de una forma notable, sobre todo en la primera parte, ¿no?, en los primeros años de desarrollo de la crisis económica, una asunción por parte de la ciudadanía que esta necesidad de sacrificio era imprescindible para poder, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, pues resolver ese problema, ¿no? La mimetización de la crisis por parte de todos los grupos sociales, ¿no?, pues sobre todo en el periodo 2008-2012 fue enorme, ¿no? Y además muy influida además por lo que la gente escuchaba en los medios de comunicación. Hay una crisis enorme, todo va muy mal, ¿no?, y tenemos que hacer algo, ¿no? Y generalmente lo que esto generó que fue un enorme temor hacia el futuro, ¿no? La población española que durante décadas, ¿no?, había tenido un cierto optimismo hacia el futuro, ay mira, mejora la economía, somos europeos, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de 2008, ¿no?, lo que observamos que es un nuevo estado, ¿no?, un nuevo estado de opinión, ¿no?, muy vinculado, ¿no?, al temor, ¿no?, que además influye enormemente, ¿no?, en los cambios, ¿no?, en el mundo del consumo, ¿no? El mundo del consumo es uno de los temas que a mí más me interesan, ¿no?, como investigador y un tema que he trabajado, ¿no?, durante todos estos años, ¿no? Y frente a la alegría consumista, ¿no?, que teníamos hasta 2007, ¿no?, en el cual la gente adquiría viviendas y automóviles y viajaba, etcétera, etcétera, ¿no?, pues desde entonces, ¿no?, desde a lo largo de la última década, lo que hemos observado que es un cambio muy importante, ¿no?, en los patrones de consumo. Un cambio que, de alguna manera, también es un cambio que afecta fundamentalmente a una mayoría de la población. Hay un sector que no solamente no ha sentido la crisis, sino que por el contrario, ¿no?, se ha beneficiado enormemente de la misma, ¿no?, y ha mejorado su situación económica, pero hay una gran parte de la población que ha empeorado y que de alguna forma, ¿no?, pues ha adquirido, ¿no?, pues nuevas pautas, ¿no?, de consumo, ¿no?, pues mucho más frugales, ¿no? Además, ¿no?, en la primera parte de la crisis, ¿no?, lo que observábamos que existía un poderoso discurso moral que fundamentalmente lo que trataba de hacer, ¿no?, y esto fue comprobado empíricamente, ¿no?, mediante distintas investigaciones, que la responsabilidad de la crisis fundamentalmente no había sido tanto de las instituciones financieras, no había sido tanto fruto de los errores, ¿no?, de los gobernantes, sino que sobre todo la responsabilidad de la crisis en esa época, ¿no?, se debía fundamentalmente a los excesos hedonistas de una parte sustancial de la población española, y este era el discurso que articulaban la mayor parte de la gente que entrevistamos, ¿no?, se debía fundamentalmente a que la gente no había sabido permanecer
en su sitio. La gente había vivido por encima de sus posibilidades. La frase que de alguna manera resolvería la narrativa de la crisis, sobre todo en la primera época, ¿no? Este diagnóstico que realizaba la ciudadanía enfatizaba la culpabilidad de aquellos que se habían dejado llevar por el descontrol consumista en años anteriores y que habían sido de alguna manera incapaces de administrar sus ingresos racionalmente. Pero aún más, para parte sustancial de los participantes en estas investigaciones, la responsabilidad no solamente era de esos, sino que la responsabilidad era en general de la sociedad española. A mí una de las frases más llamativas era la de «todos somos culpables». Todos somos culpables de la crisis. Todos somos culpables de la crisis y esto no se asumía como una suerte de maldición cultural, ¿no? Muy asociada a una suerte de idiosincrasia española, ¿no? Por la cual, ¿no? Pues los españoles somos gente irracional, gente impulsiva, ¿no? Y esto no somos europeos de alguna manera de pleno derecho, sino que de alguna manera, ¿no? Somos gente, ¿no? Que hemos de alguna forma, ¿no? fracasado, hemos pecado, hemos adoptado, ¿no? conductas erróneas y por tanto no estamos siendo castigados merecidamente, ¿no? Este discurso de carácter culpabilizador ocupaba una posición central en casi todos los grupos de discusión, ¿no? que es la herramienta cualitativa con la que nosotros trabajamos, ¿no? que habíamos hecho en estos años, ¿no? Y el papel ideológico, ¿no? que tenía fundamentalmente este discurso de la crisis parecía ser al final el de imponer la necesidad de que la crisis situase a cada uno en el lugar al que siempre le había correspondido. Y esto no llevaba a ¿qué? A que la gente no, pues al final decía, bueno, es que consumía demasiado. Y ahora lo que estoy haciendo es volver a mi lugar. ¿Y cuál es mi lugar? ¿No? Pues entender que hay ciertos consumos que en el fondo son superfluos. Dejo de fumar, dejo de ir al cine, porque en realidad esto no es necesario. Pongo restricciones en absolutamente todo. Trato de ajustar mi gasto al máximo, ¿no? Describían en las entrevistas, ¿no? pues estrategias de ahorro que dramatizaban hasta su propia condición de víctima de la crisis, ¿no? Por ejemplo, decían, estamos pendientes, ¿no? de apagar las luces, ¿no? que no haya luces encendidas en casa, que no se quede ninguna luz encendida. Abandonamos las marcas de alimentación clásicas y ahora compramos solo marcas blancas. Ya no fumamos tabaco de cajetilla, ¿no? hacemos tabaco de liar. Traemos el tupper a la oficina en lugar de almorzar el menú del día, ¿no? Toda esta dramatización que la gente no hacía de su situación personal, ¿no? tenía, ¿no? como coincidencia interesante en que presentaban, ¿no? de sí mismos, ¿no? un pasado, ¿no? en el cual tenía de alguna manera, ¿no? una referencia a que yo una vez fui de clase media, yo una vez pertenecía a la clase media y todo ese mundo, ¿no? de alguna forma, ¿no? ha desaparecido y yo ahora soy de una clase inferior. Yo ahora, ¿no? me dedico exclusivamente a satisfacer mis necesidades básicas y ya está, se acabaron los lujos, ¿no? En algunos grupos de discusión que nosotros hacíamos, ¿no? este discurso se amplificaba, ¿no? de una forma particular, ¿no? de una forma en el cual, ¿no? lo moral, ¿no? tenía, ¿no? pues un rol central, ¿no? Un caso interesante es el de los empresarios de la construcción. Nosotros entrevistábamos a empresarios de la construcción que se habían arruinado, ¿no? en el año 2010, ¿no? porque bueno, ¿no? se dejaron de vender casas y ellos evidentemente su patrimonio, ¿no? pues se fue, ¿no? y contaban unas historias, ¿no? tremendas, ¿no? Uno decía que vivía en una furgoneta, yo nunca me lo creí, pero ¿no? contaban, ¿no? dramatizaban, ¿no? todo esto como lo hemos perdido todo, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera este sector, ¿no? que de alguna manera había representado, ¿no? pues como ningún otro, ¿no? El modelo, ¿no? la esencia del modelo económico español, ¿no? desde los años 50 hasta la actualidad, ¿no? y que se había caracterizado, ¿no? en muchos casos, ¿no? ellos mismos lo referían, ¿no? por una suerte de consumo hiperbólico, ¿no? que recordaba, ¿no? ese mundo de nuevos ricos, ¿no? que aparece en las novelas de Rafael Chirves, ¿no? Crematorio, tal, etcétera, ¿no? Pues esta gente, ¿no? decía, hemos tenido que abandonar todo eso, pero hemos descubierto algo, ¿no? hemos descubierto una vida mejor, ¿no? Hemos descubierto una vida en la cual tenemos un nuevo estilo de vida que es más austero, que implica que tenemos que estar pendientes de los precios, que implica que ahora gastamos racionalmente, pero que moralmente, ¿no? nos hace sentir bien, ¿no? Cito, por ejemplo, ¿no? lo que nos contaba uno de ellos, ¿no? decía, he aprendido a ir al Carrefour con 40 euros y llenar el canasto. Que antes iba y ni miraba lo que costaban las cosas, no sabía lo que me costaban. Pasaba la tarjeta de crédito por el cajero y catapum, ¿no? Y luego llegaban los cargos y tal. Ahora no, ahora me voy con 40 o 50 euros y al final de mes. Y lleno el canasto y vivo así, ¿no? Es decir, y esto, ¿no? esta forma, ¿no? de reconocer lo bueno de la crisis, ¿no? el legado positivo de la crisis es que la crisis, ¿no?
tiene un legado positivo, y es que obliga a los españoles a conducirnos mejor en la economía de mercado, ¿no? Es un beneficio que además vamos a compartir con los otros europeos del sur, porque los otros europeos del sur eran como nosotros, ¿no? Es decir, entonces nosotros ahora estamos aprendiendo, ¿no?, a estar de alguna manera, ¿no?, a comportarnos como esos europeos del norte, ¿no?, que se idealizaban, ¿no?, en estas discusiones de grupo, ¿no?, que teníamos, ¿no?, y que ellos eran gente que sí que sabía vivir, ¿no?, y que sabía vivir con poco, ¿no?, y que realmente sí que tenía claro cuánto podía gastar, ¿no?, y que solamente se podía gastar, ¿no?, lo que uno había ingresado, ¿no? Y de alguna manera, ¿no?, esta era esa enseñanza moral que nos dejaba la crisis. Ahora bien, pese a esta enseñanza moral, cuando nosotros, ¿no?, vemos, advertimos, ¿no?, cuál es el estado, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, de opinión, ¿no?, de la mayor parte de la población, lo que encontrábamos, ¿no?, era que el pesimismo, ¿no?, era también, por otra parte, casi unánime. Sí, estamos aprendiendo algo de la crisis, pero nuestro futuro, ¿no?, de alguna manera se presenta como bastante negro. ¿Por qué? Porque la salida de la crisis, pese a los anuncios de las autoridades, no parece llegar nunca, ¿no? A los ojos de la ciudadanía, la mejora de la economía, ¿cómo puede llegar? Pues exclusivamente a partir de una cierta recuperación del consumo. Pero eso es algo que no está llegando a todos, ¿no? Solamente un incremento del gasto en el consumo personal nos va a dar una medida real de si hemos vuelto a la normalidad. Pero lo cierto es que las clases medias actuales lo que están advirtiendo es que, bueno, seguimos sufriendo un cierto, ¿no?, deterioro de nuestro nivel de vida, ¿no? Y que además, ¿no?, cada vez a nuestro alrededor lo que observamos es que lo que prolifera y lo que se va generalizando a nuestro alrededor es lo que ya denominaríamos, ¿no?, el consumo propio, ¿no?, de una sociedad de bajo coste. La gente consume, sí, pero servicios y productos más degradados, ¿no?, resultado del low cost y de la proliferación, ¿no?, de las llamadas marcas blancas, ¿no? Y en ese sentido, en los grupos, tanto la gente de origen más humilde como las clases sociales con más dinero reconocían que estábamos viviendo una situación novedosa en la cual nuestra sociedad estaba cambiando. Y lo que estamos observando, a lo que estamos asistiendo es a la desaparición de las clases medias en España. Y decían, el que tiene, ¿no?, esto lo decía una persona, una ama de casa de una barriada popular de Sevilla, decía, el que tiene dinero cada vez tiene más y el que tiene menos cada vez menos. Y es que la clase media está desapareciendo. Y una mujer, ¿no?, casada con un ejecutivo, ¿no?, en la zona norte de Madrid, nos decía exactamente lo mismo. La gente que es rica y la gente pobre cada vez más pobre. Y la clase media está desapareciendo. El mismo discurso en todas partes en la sociedad. Porque todo el mundo reconoce el proceso. Todo el mundo observa el fenómeno, ¿no? Y aunque todavía, ¿no?, aparece el libre consumo como un deseo, las condiciones materiales compartidas por la mayor parte de la población dibujan un principio de realidad diferente, que lo que hace es adaptarse, ¿no?, a la hegemonía de ese discurso moral contra el derroche y contra los excesos, que es ese discurso que he comentado anteriormente del sacrificio, de que tenemos que sacrificar nuestro consumo, ¿no?, de que tenemos que asumir que tenemos que, de alguna manera, ¿no?, compensar ese problema del desequilibrio entre lo que se ingresa y lo que gasta, ¿no? Ahora bien, el discurso no es capaz, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, de separar las actitudes individuales y colectivas. Y al final lo que nos encontramos es que en el discurso de la ciudadanía encontramos que al final, ¿no?, toda la especulación sobre la crisis, por lo menos en ese momento, ¿no?, histórico en el cual la crisis nos impactó de una forma más inmediata, ¿no?, y más violenta, ¿no?, todo el mundo nos decía, la gente lo que nos solía decir era cosas como las siguientes, ¿no? Hemos estado todos en una nube y claro, una persona que está en una nube, pues eso, cuando se desinfla, pues va al suelo. Entonces, todos tenemos bastante culpa, creo yo, empezando por los gobernantes. Cuando las personas vivimos por encima de nuestras posibilidades, pues nos pasan estas cosas. Y empezamos por los gobiernos y por los ayuntamientos, ¿no? Pues cómo es posible que se han estado forrando, ¿no?, durante todo este tiempo. Pero al mismo tiempo, ¿no?, pues si usted recauda no sé cuánto y se gasta mucho más, pues en fin, ¿no?, esto se tiene que acabar. Esto es, el discurso del sacrificio, de la moderación, se había instalado por completo en la estado de opinión de la ciudadanía, ¿no? Y si no, de alguna manera, los españoles, que somos por naturaleza, de acuerdo con este discurso, excesivos y descontrolados, si no somos de alguna manera reprimidos, no vamos a ser capaces, ¿no?, de alguna manera de
comportarnos de forma adecuada, ¿no?, en el espacio del mercado, ¿no? En ese sentido, la culpa, ¿no?, en este caso de nuestra situación económica, ¿no?, la imposibilidad, de alguna manera, ¿no?, la culpa de aquellos que no han sido capaces de contener sus impulsos y deseos, ¿no?, que han querido llegar más allá de lo que corresponde, más allá de lo que merecen, ¿no?, ha sido de alguna manera, ¿no?, la responsable de que hayamos llegado a esta crisis, ¿no?, y que al final, ¿no?, tras el shock, ¿no?, nos estemos despertando de un sueño. Nos estemos despertando de un sueño. Y ahora el escenario que nos queda por delante es fundamentalmente ¿qué? Volver a nuestro lugar, purgar nuestras culpas. Y aquí, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, nuestro estándar de vida anterior es el que va a ser sacrificado en el altar, ¿no?, de los mercados para volver de alguna manera a nuestra condición, ¿no?, originaria, ¿no?, en fin, ¿no?, de gente que tiene que aprender, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, que tiene que ser castigada, ¿no?, por los excesos que han cometido, ¿no? Y bueno, por ir terminando, ¿no?, porque me estoy ya pasando, ¿no?, simplemente señalar que la crisis económica, como os comentaba, ¿no?, pues ha tenido un impacto bastante severo sobre el consumo, flota en los grupos, ¿no?, la lectura que se hace de la crisis, ¿no?, pues parece coincidir, ¿no?, en buena medida, ¿no?, como el resultado de una falta de racionalidad a la hora de gastar, ¿no? Pero lo que se observa es que al final, ¿no?, la crisis, ¿no?, tal como se va a visualizar, es fundamentalmente como el resultado de errores de gente que vivió por encima de sus posibilidades y que para tratar de resolver esta situación lo que hay que hacer es, de alguna forma, remoralizar nuestros hábitos de consumo y de ahorro, ¿no? En ese sentido, la crisis económica, ¿no?, que se ha instalado entre nosotros desde hace años tras un periodo de consumismo sin precedentes históricos, no ha servido realmente para cuestionar el consumo en sí o el modelo consumista español en el sentido de que, bueno, no, es que no podemos consumir porque esto afecta, ¿no?, al medio ambiente, no, es que no podemos consumir porque esto tiene, ¿no?, unos efectos, ¿no?, negativos por otras cuestiones, sino que al final para lo que ha servido fundamentalmente es para, de alguna manera, tratar de recoger un discurso de ponernos de nuevo en el lugar que nos corresponde, ponernos en un lugar de alguna manera subordinado, de alguna manera, ¿no?, la crisis para lo que nos va a servir es para ayudarnos a disciplinarnos, ¿no?, y para esa labor de disciplina, ¿no?, lo que nosotros debemos de hacer es fundamentalmente, ¿no?, asumir, ¿no?, que debemos purgar nuestros fracasos, asumir los recortes, asumir la pérdida de nuestra calidad de vida, ¿no?, en aras a qué? A que de alguna manera, ¿no?, podamos gozar, ¿no?, de una situación en la cual, ¿no?, los mercados se aplaquen y podamos mantener, ¿no?, pues una vida, ¿no?, sin demasiados sobresaltos a partir de ahora, pese a la pérdida económica generada, ¿no? Y bueno, con esto básicamente, ¿no?, es con lo que os quería contar y bueno, cualquier tipo de cuestión, duda, comentario, etcétera, etcétera, pues estaré encantado de responderlo. Muchas gracias a todos, ¿de acuerdo? Hola, buenos días. Tenía dos cuestiones. La primera es que si tenemos que entender y asumir que el capitalismo tiene que existir con una crisis cada una media de 10 o 15 años para poder regularlo, o se puede vivir con el capitalismo sin llegar a una crisis financiera. Y la segunda es si debemos creernos, cuando grandes empresas hacen RSC, si tenemos que creer que lo hacen porque realmente les interesa mejor innovar en temas sociales o de medio ambiente, o si todo tiene un interés para limpiar imagen y para, al final, porque muchas veces cuando hacen esas cosas es porque ellos están detrás y han provocado esa situación, pero nunca se llega a asumir. ¿Voy contestando una a una? Sí. O vale. Bueno, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes. Bueno, la primera, hombre, es difícil responderlas por otra parte, ¿no? Porque evidentemente no haces alusión a unas cuestiones realmente complejas y amplias, ¿no? En el caso del capitalismo, bueno, es difícil predecir el futuro. Lo cierto es que la experiencia histórica lo que nos dice es que un capitalismo desregulado termina en algún momento determinado, ¿no?, por la propia funcionamiento del ciclo de los negocios, ¿no?, a una crisis económica de algún tipo o de otro. Es cierto que las regulaciones, lo que han servido históricamente ha sido para atenuar la violencia de esas crisis. Esto es, han servido pues para, mediante mecanismos de compensación, ¿no?, que tienen que ver con la redistribución, ¿no?, de los recursos, ¿no?, pues que esas crisis económicas no afecten tanto o de una manera tan dramática, ¿no?, pues a las familias o a las instituciones de alguna forma, ¿no? Pero lo cierto es que en los últimos años ese tipo de lectura pues se ha abandonado. Se ha abandonado además por completo. Y en la actualidad, ¿no?, parece que buena parte de nuestros
gobernantes en el sentido más amplio del término, ¿no? De aquellos que gobiernan las grandes instituciones financieras y económicas y también los gobiernos, ¿no? De los países importantes, prefieren intervenir en la economía lo menos posible. Por lo tanto, crisis económica va a volver a suceder, porque es una parte esencial. Realmente, si nosotros mirásemos, ¿no? Incluso a los propios análisis, ¿no? Que Marx, ¿no? realizaba un poco sobre el funcionamiento del ciclo económico, vemos que no ha cambiado gran cosa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Las características de la crisis, ¿no? O la forma en la que suceden, ¿no? Y por lo tanto, la expectativa es que crisis van a existir siempre, porque han existido y existirán, y se producirán, pues eso, ¿no? Cada cierto tiempo por distintos motivos. En un escenario de globalización, además, ¿no? Las posibles fuentes de la crisis pues, pueden ser mucho más amplias, mucho mayores, la complejidad es mucho más, ¿no? Y la interconexión de las economías cada vez es mayor, por lo tanto nos puede afectar, en fin, cosas que sucedan, ¿no? En otros lugares remotos del mundo y nos lleguen a nosotros. ¿Se regulará en un futuro? Pues dependerá de la pugna que exista entre distintos actores sociales, ¿no? Que puedan llevar a que tesis cercanas a la regulación se puedan imponer. Ahora bien, viendo el escenario actual, vamos, yo no lo veo, ¿de acuerdo? No veo que el cambio de tendencia vaya a estar cerca, sino más bien todo lo contrario. Respecto a la segunda cuestión, ¿no? Las grandes empresas y la responsabilidad social corporativa. Pues es una pregunta interesante porque realmente para mí es muy difícil, ¿no? Realmente hacer una valoración sobre los motivos que se encuentran detrás de la responsabilidad social corporativa en cada una de las empresas, porque cada una de ellas tienen unas idiosincrasias, unas particularidades, un sector muy distintos entre sí. Hay algunas empresas que probablemente o posiblemente tengan una voluntad real de querer, ¿no? Afrontar esos programas, de que exista un esfuerzo sincero. También me consta que para otras empresas, ¿no? Pues esto es más una estrategia de carácter, diría que de marketing publicitario, ¿no? De alguna forma, ¿no? Porque al final, claro, responsabilidad social corporativa, evidentemente, hombre, y de esto hay gente aquí en esta sala que sabe más que yo de esto, pero tiene evidentemente un componente ético, ¿no? El cual afecta, por ejemplo, una gran empresa eléctrica, pues, oye, puede tener unas políticas de responsabilidad social corporativa, ¿no? Que sobre el libro, ¿no? Pues parecen muy interesantes, muy tal, pero por otra parte, ¿no? Puede influir por otra vía sobre la regulación de un mercado, ¿no? En el cual, ¿no? Pues lo que está haciendo es fundamentalmente, ¿no? Pues desplumar, ¿no? a sus consumidores, ¿no? Mediante prácticas, en muchos casos, ¿no? Dudosas, ilícitas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil hablar realmente de la situación en conjunto. Yo creo que cuando nosotros hablamos de responsabilidad social corporativa habría que ir caso a caso. En algunos casos puede existir un esfuerzo sincero, en otros casos a mí mi sensación es que ese esfuerzo sincero no existe y lo que existe es más bien una suerte de estrategia empresarial, ¿no? Vinculada un poco a la comunicación y a la publicidad, ¿no? Y a mejorar la imagen, ¿no? Pues hago yo una. Sí. Claro. Conforme estabas comentando las preguntas que ha hecho el compañero, yo me estaba planteando que a la hora de incorporar esos discursos, la población, de incorporar esos discursos de los que hablabas, ¿qué mecanismos o qué instrumentos crees que han sido los más importantes a la hora de difundir esas ideas? O esos discursos de todos somos responsables o hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Hombre, yo creo que los discursos, para mí, que han sido fundamentales, bueno, han tenido una parte fundamental, evidentemente, los medios de comunicación, ¿no? Y los medios de comunicación, ¿no? Pues saturan, ¿no? el espacio discursivo, ¿no? Con una serie de mensajes y que evidentemente no son mensajes, ¿no? Pues que proceden, ¿no? Por supuesto hay también mensajes críticos, ¿no? Que se encuentran de alguna manera, ¿no? Intercalados, ¿no? Pero digamos que el discurso dominante, el discurso hegemónico, el discurso oficial ha estado fuertemente influido por lo que aparece, ¿no? En los medios de comunicación e indudablemente por el discurso que emiten ciertas instituciones, ¿no? Por ponerte un ejemplo para que lo veamos. En el año 2009, 2008-2009, que estábamos ya, ¿no? Pues metidos en una crisis económica pues muy importante, una crisis financiera, ¿no? Pues bastante grave.
el gobernador del Banco de España de entonces, ¿no?, estuvo realizando una serie de tribunas, ¿no?, acompañado por otros economistas prestigiosos, ¿no?, diciendo que el gran problema en nuestro país y el motivo por el cual se estaba despidiendo a tanta gente era fundamentalmente porque los costes de despido en España eran excesivamente altos, ¿no? Y estuvo con esa matraca, sinceramente, pero un año entero, mientras en ese mismo momento, en el mismo momento en que pronunciaba esas palabras, ¿no?, en cajas de ahorros bien conocidas, se estaban realmente, ¿no?, pues pulverizando los balances, ¿no? ¿Y la gente con qué se quedaba? ¿No? Hay instancias específicas que tratan de alguna manera de comunicar a la sociedad la raíz de sus problemas. Y el discurso, de alguna manera, que aparece en el medio de comunicación, que es emitido por la instancia oficial y que termina siendo comunicado, ¿no?, a través de estos canales, termina llegando a la población y la gente pues se hace una recomposición a partir de lo que escucha. Y digamos que esa especie de discurso de sentido común, ¿no?, pues viene de alguna manera, ¿no?, pues fuertemente influido, ¿no?, por esos actores que han sido un poco los que han, de alguna forma, ¿no?, explicado la crisis con una narrativa muy concreta, ¿no? Otras visiones más críticas, ¿no?, hombre, han acabado apareciendo. Porque han acabado apareciendo, pues, porque las cosas a veces terminan cayéndose por su propio peso. Pero lo cierto es que cuando llega esa especie de discurso más crítico, más explicativo, pues ya llega ya con varios años de retraso, ¿no? Y ya el mal está hecho, en el fondo, ¿no? Y ciertas medidas, a lo mejor, económicas, financieras, sociales, que se podrían haber tomado, pues ya es tarde, ¿no?, para algunas personas, ¿no? Es decir, este tipo de canal, ¿no?, ha sido muy importante y ha servido para influir a la gente. Y uno puede pensar, no, pero la gente no se cree lo que escucha en los medios de comunicación. Pero yo, cuando tengo grupos de discusión, la reproducción del discurso es literal, ¿no? Es asombroso realmente, ¿no? Y esto de la gente ha vivido por encima de sus posibilidades, o sea, era realmente, ¿no?, un discurso monotemático, sobre todo en esos años. Luego también te digo, años después fue distinto. Y apareció una conciencia más crítica en los últimos años respecto a dónde estaban realmente las raíces de la crisis. Pero también en parte, ¿por qué? Porque en los medios de comunicación también aparecieron ciertos actores que entendieron que televisivamente se podía, ¿no?, reconfigurar un cierto discurso crítico y la gente empezó a pensar desde esa perspectiva. Pero yo veo de repente, ¿no?, la sorprendente importancia que tienen los medios de comunicación en la elaboración de esos discursos y la tremenda influencia que terminan teniendo, ¿no? Gracias por la pregunta. Tenim temps per alguna pregunta més? Sí, yo te quería preguntar, pensando en la gente joven que forma gran parte de la audiencia, y es que con el escenario que has descrito, que nos ha dejado la crisis de pérdida de derechos sociales, precarización del trabajo, claro, gente de las generaciones que están aquí, la mayoría, probablemente el discurso directamente culpabilizador no les ha llegado, porque ellos no estaban en ese momento en condiciones de asumirlo. Entonces, lo que te lanzo como hipótesis y te pregunto la opinión es, a mí me da la sensación de que, de alguna manera, ese escenario de pérdida ya se ha asumido por parte de la gente joven. Sí. Es decir, el escenario es precario, los derechos sociales se han perdido, no nos vamos a jubilar. Entonces, claro, ahí hay unas condiciones, digamos, de surgimiento del descontento enormes. Sí. Sobre todo porque todavía está en el recuerdo y en su familia pues éramos clase media, entremezclada la promesa de si te esfuerzas y trabajas tendrás un buen futuro, y todo eso pues de alguna manera adobado de manera contradictoria en los mensajes que llegan, ¿no? Entonces, lo digo también porque es un tema que hemos trabajado en clase y que estaría muy bien que nos dieras tu opinión, es qué tipo de relatos se están dirigiendo específicamente a estos jóvenes que están en esa tesitura y en esas condiciones y bueno, por ahí iría la pregunta. ¿Qué tipo de relato se dirige a los jóvenes hoy en día, ¿no? Sí, quiero decir, ¿cómo se consigue, diciéndolo un poco más técnicamente, sí, cómo se está gobernando la precarización sí, de la gente joven?
Hombre, es una pregunta realmente muy interesante, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Nos encontramos con un escenario tan increíblemente fragmentado en la actualidad, ¿no? Que realmente es difícil incluso decir, porque en una misma clase, ¿no? Por lo menos la experiencia que yo tengo, ¿no? Conviven todo tipo de situaciones sociales en muchos casos, ¿no? Yo tengo alumnos yo por ejemplo doy clases generalmente a gente de administración de empresas que a priori podría parecer que es un sector de alumnos, ¿no? Pues en fin, ¿no? Con ciertas, ¿no? ambiciones profesionales y que vienen de familias, ¿no? relativamente pudientes, si queremos llamarlo así, pero estos últimos años ya no es así, ¿no? Ya encontramos perfiles de lo más diverso y cómo se sitúan ellos en relación a su futuro, ¿no? Pues es realmente difícil establecer un discurso homogéneo sobre cómo puede ser. El gobierno de la precarización, yo creo que básicamente, bueno, en primer lugar, yo creo que es mi percepción. A nivel político, yo creo que el discurso sobre la juventud o sobre sus expectativas futuras es completamente inexistente. Es mi percepción. O sea, no se les está dando ningún tipo de mensaje de ningún tipo. Están completamente olvidados, ¿no? Y esta idea del gobierno de la precarización es efectivamente la idea de que para ciertos sectores de la población no hay nada. No hay nada salvo lo que la nueva economía, ¿no? pues pueda de alguna manera generar, ¿no? Pero poco más. No hay una expectativa, no hay un relato de si os esforzáis vais a llegar lejos, porque al final yo creo que incluso los propios alumnos son conscientes de que si no cuentas con el apoyo familiar suficiente, es muy difícil realmente hacer muchas cosas. Yo lo digo porque además muchos de mis alumnos, bueno, no tanto de los de la carrera a lo que yo imparto, sino a los de otras, ¿no? Pues en el momento más grave de la crisis, ¿no? Pues muchos dejaron de estudiar. O sea, muchos abandonaron los estudios, ¿no? Porque no podían pagar, ¿no? las encarecidas matrículas, etcétera, etcétera. Con lo cual, no hay relato para ellos. No hay relato para ellos. Lo que hay es, esto es lo que hay, ¿no? Por resumir en esa especie de coletilla, ¿no? que a mí me parece como muy descriptiva de esto es lo que hay, esto es lo que tenéis, buscaros la vida en este escenario, pero no hay nada más. No hay nada más, y además en un escenario en el cual yo, por las experiencias que me cuentan algunos de mis alumnos no tan afortunados, ¿no? Pues por cuestiones de que sus padres pues son de origen más humilde o tienen trabajos más precarios, etcétera, etcétera, es que claro, ¿no? Trabajar en ocasiones para la economía esta de plataformas, pues se han encontrado con un tipo de trabajos que yo sinceramente cuando hemos tenido discusión, ¿no? Comentarios en clase, por ejemplo, hablando sobre Amazon, por poner un ejemplo, uno de mis alumnos trabajaba en Amazon, redescubrías unas condiciones laborales decimonónicas, decimonónicas en absolutamente todos los sentidos. Y una conexión y una suerte de desnudez del alumno, ¿no? o del joven frente al mercado que apabullante, ¿no? Porque claro, ya ni siquiera eres alguien con un salario, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino que eres alguien que está, ¿no? con un micrófono, que recibes órdenes, que trabajas 2 días, que luego no trabajas, luego te llaman, completamente desasistido por los poderes, ¿no? Públicos de alguna forma, ¿no? De los derechos sindicales, por supuesto, ausentes por completo, etcétera, etcétera. Y ese es el relato con el que se encuentran. No hay nada más, ¿no? En otros, ¿no? los que tienen familias más acomodadas, pues bueno, siempre está esa especie de, bueno, al final mi padre va a poder, ¿no? o mi madre va a poder financiar mi Erasmus en no sé dónde, y entran, ¿no? en otro tipo de dinámica completamente diferente. Lo que observas que no hay, de alguna manera, ese mensaje de hace 30 años de si tú te esfuerzas, llegas lejos, que es un mensaje homogéneo que puede de alguna manera lanzar a la sociedad, ese mensaje ya no podemos de alguna manera plasmarlo de la misma forma porque no es esa sociedad ya. Es una sociedad diferente, es una sociedad con una desigualdad extraordinaria. Y de repente yo me encuentro pues que un alumno, ¿no? pues eso, ¿no? está trabajando en Amazon y otro en cambio su padre le va a financiar, ¿no? pues su estancia en los Estados Unidos durante un año, ¿no? para que trabaje en una empresa allí, vuelva de nuevo aquí, ¿no? con otras competencias completamente diferentes que le van a ayudar a progresar en el mercado de trabajo. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué discurso les podemos de alguna manera pues, ofrecer a los jóvenes? Pues es difícil ahora mismo hablar de los jóvenes en general, porque tenemos muchos jóvenes. Y yo creo que las propias fuerzas políticas se dan un poco cuenta de ello y por eso son incapaces de enhebrar un discurso realmente de futuro, porque de alguna manera tengo la sensación, a lo mejor me equivoco y espero equivocarme,
yo soy a veces muy pesimista, que no tienen ni idea de qué ofrecerles en este escenario de fragmentación máxima. Nada, no hay nada. Y ese es uno de los grandes retos que nos encontramos. Además, con una juventud menguante, que ese es otro de los temas que también tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Una juventud menguante. Porque, claro, es un escenario realmente, no en ese sentido... Pero yo soy muy pesimista, ¿eh? Yo creo que escuchar a otra gente que diga otras cosas. Yo es que siempre me pongo en lo peor, nuevamente, ¿no? Gracias por la pregunta, ¿eh? Si no te importa. Pero claro, o sea, como discurso generacional dirigido a todos los jóvenes, no, pero quizá en el otro extremo lo que hay es máxima individualización. Claro. Con todo, lo digo por lo que vemos, perdón, en esta casa y en la prensa y en todas partes. Emprendes, sé creativo, potencia tus recursos, obviando la desigualdad que tú muy bien señalabas que se esconde ahí, ¿no? Sí. No, entonces, no sé, sé emprendedor, sé positivo. No, hombre, el discurso del emprendimiento, bueno, ya lo estuvimos hablando en otras ocasiones también de esto, ¿no? Pero este es el discurso de nuestra época también, ¿no? Y es un discurso que de alguna manera sirve para... sí, es cierto que si lo reflexionásemos y pensásemos sobre qué discursos están... Pues yo diría que hay como dos elementos ahí, ¿no? Está por una parte el discurso dirigido a una juventud en general de esperanzas de futuro, que sí realmente no está, de alguna forma, y luego ya está ese discurso que puede estar dirigido a ciertos jóvenes, ¿no? Que son los que emprendan, ¿no? Porque también hay como también se plantean estos escenarios un poco de blanco y negro, ¿no? Que con el que muchas veces funcionan nuestras clases, ¿no? Políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Está esta especie de contraposición entre esos jóvenes que, si son emprendedores, si de alguna manera asumen este discurso del emprendimiento, si de alguna forma no adquieren las competencias necesarias, si se esfuerzan supuestamente, pero curiosamente es un discurso que tampoco te promete el éxito necesariamente, ¿no? Porque en el emprendimiento siempre va a venir asociado un elemento de riesgo en el cual, bueno, no sé hasta qué punto no se puede asumir como un discurso tremendamente positivo. Lo que sí se le dice a la gente es que bueno, si usted se esfuerza, puede que le vayan bien las cosas. Ahora bien, también en ese discurso no tan, en fin, ¿no? Maniqueo, también encontramos esa especie de la condición de los ninis, ¿no? Que es esta especie de subgrupo, ¿no? Dentro de la juventud que no hace nada, que ni estudia, ni trabaja, ¿no? Y que son puestos, ¿no? en el discurso social, ¿no? Como un poco la representación también de una suerte de juventud no comprometida, que no lucha, que no aspira, ¿no? a nada, etcétera, 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 que también está ahí pendiente. El discurso del emprendimiento, de todas formas, es indudablemente, ¿no? El discurso dominante en la actualidad para la juventud. Es la idea de que si el joven no tiene que entender, pero es un discurso profundamente disciplinador también, ¿no? Que el joven lo que tiene que entender es que su único escenario actual, ¿no? De vida es el de tratar de adquirir una serie de competencias, ¿no? En el espacio ámbito educativo que le permitan tener una trayectoria profesional emprendedora, que montéis una empresa, porque en el futuro lo cierto es que, bueno, los trabajos que van a existir son fundamentalmente los que se creen a partir de esa vía. Crear una empresa o trabajar para una empresa que evidentemente alguien ha emprendido o alguien ha creado anteriormente. Y todos los demás trabajos, ¿no? Vinculados al sector público o otros sectores de la economía, ¿no? Pues van a desaparecer, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ser emprendedor, como tú misma, ¿no? Es una de las situaciones más desiguales posibles. Porque un emprendedor es también alguien que coge una bicicleta y reparte. Eso es un emprendedor. Y esto, ¿no? En mi ciudad, ¿no? Pues yo lo veo todos los días, ¿no? Porque aparcan ahí, al lado de mi casa tiene un sitio donde aparcan las bicis diversas. Y claro, ¿no? Es una de las situaciones, ¿no? Pues más dramáticas laboralmente que uno pueda imaginar, ¿no? Las condiciones laborales de esta gente, algunos de ellos, gente además, ¿no? Que ha emigrado a España con condiciones muy difíciles, etcétera, etcétera, y están asumiendo ese tipo de trabajos, ¿no? Pues realmente, ¿no? Es como realmente volver una suerte de régimen, ¿no? Feudal absolutamente, ¿no? De relaciones laborales, en el cual, curiosamente, ¿no? Se reviste con modernidad algo muy antiguo, ¿no? Y es que el tipo que trabaja, ¿no? Por, ¿cómo era la expresión? No por salario, sino por, joder, se me ha ido la palabra, por, en fin, como aquel empleado irlandés que iba, ¿no? a la hora y trabajaba, ¿no? Pues por lo que de trabajar en el día, ¿no? Pues ahora estamos exactamente en esa misma situación, en la cual uno se ofrece
¿no? Se ofrece, y si le cogen, ¿no? Al destajo, el destajo era es decir, este destajo, ¿no? Casi del, yo qué sé, del campo andaluz del 19, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? En el cual uno se ofrece, oye, y si le coge el señorito, pues tiene trabajo ese día, ¿no? Y ese es el tipo de relaciones laborales, ¿no? Que nos estamos dirigiendo, y el tipo de situación que para cierta juventud se está convirtiendo, ¿no? En su escenario presente, al menos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo revertir esa dinámica? Pues eso es lo difícil, ¿no? Eso es lo difícil, ¿no? Porque no hay, desde mi punto de vista, una visibilización, más allá de que algunos artículos periodísticos mencionen, ay, mira qué mal está la gente que trabaja en estas empresas, o mira qué dificultades tiene un joven, ¿no? En Madrid que antes aspiraba a tener una casa y ahora lo que aspira es a tener una habitación, ¿no? Viviendo como en los años 20, ¿no? Tal, con la habitación alquilada, etcétera, etcétera, ¿no? No hay en el discurso público, de alguna manera, ningún tipo de discusión, por lo menos yo no lo percibo así, una discusión seria sobre cómo afrontar esos verdaderos problemas. Discutimos sobre otras cosas y de forma, además, como muy soliviantada, pero de esas concretamente, que son las que realmente afectan en la vida cotidiana de la gente, esas están completamente ausentes de buena parte del discurso público, ¿no? Y es realmente preocupante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, da la sensación, ¿no? Porque además lo vemos en otros escenarios, ¿no? Del mundo, en el cual hay sociedades que conviven con unas desigualdades monstruosas y siguen ahí, ¿no? Yo simplemente miro al otro lado del charco, ¿no? Y se convive con unas desigualdades monstruosas y ese modelo ahí sigue y seguirá y no hay visos de cambiarlo. La cuestión es si aquí vamos a entrar en esa suerte de dinámica o no, y eso dependerá mucho de la pugnas que puedan existir dentro de la sociedad, de la capacidad de influencia que puedan tener ciertos grupos en la sociedad para variar esta dinámica. Pero yo ahora mismo en este momento, estoy hablando en febrero de 2019, yo lo veo ahora mismo un poco difícil, por lo menos, ¿no? Tal como está, ¿no? No ya nuestro país, ¿no? Sino el mundo en general, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos en un momento de regresión, yo diría que casi autoritaria, ¿no? Muy fuerte, ¿no? En el cual también el tema de qué hacemos con los resultados de la postcrisis, yo creo que también tiene un elemento muy importante, y es, bueno, esta especie de discurso de hay que apropiarse, ¿no? Hay que sacrificar, hay que recomponer, ¿no? Y todo esto lo que ha generado que es una sociedad mucho más desigual, ¿no? Y que evidentemente las sociedades más desiguales terminan generando habitualmente, ¿no? Pues respuestas relativamente autoritarias, ¿no? Es decir, que es un poco uno de los riesgos que en este momento corremos, ¿no? Gracias de nuevo por la pregunta. Hola, Carlos. Aquí. Escuchándote me recordaba las palabras de un premio Nobel de Economía de hace unos años, Angus Deaton, creo que fue 2015, no recuerdo ahora bien. Le hicieron una entrevista, solo ganar el Nobel, apareció en muchos periódicos, en la cual él decía, el titular más o menos venía a ser que las crisis están diseñadas para beneficiar a los ricos y castigar a los pobres, ya que permiten reescribir las normas. Esto también, cuando leí la entrevista, me llevaba a otro lugar, a uno de los padres o a uno de los ideólogos del neoliberalismo, como era Milton Friedman, cuando él decía, ¿no?, que las políticas neoliberales eran muy antisociales y por eso no avanzaban, pero eran las correctas. Entonces había que aprovechar esos estados de shock, como por ejemplo un golpe de Estado, como en Chile, como la crisis actual, diferentes cuestiones para en ese momento que la gente no tiene capacidad de responder, es cuando podemos cambiar las normas que no permiten llevar a cabo políticas neoliberales. Por lo que estabas hablando ahora en el momento del discurso, podríamos hablar de una función social de la crisis en cuanto que nos permitiría cambiar aquello que no queremos, que decías tú antes. Pero lo que veo, con lo que tú has contado, es que lo que hay es una función neoliberal de la crisis, que lo que nos hace es no nos permite, o sea, lo que nos hace es aceptar aquello que no nos gusta, aceptar mucho más, ampliar ese espectro. No sé si te parece, ¿no? Porque de todo lo que tú has hablado parece que sea ese diseño que decía Deaton de las crisis, ¿no? Cómo están diseñadas para al final tener que aceptar aquello que no nos gusta, esas políticas neoliberales que no nos gustan. Sí, efectivamente. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con esa mirada, con esa perspectiva. Pero la crisis se puede resolver de muchas maneras.
Si es que además recuerdo, bueno, y creo que todos los que estábamos en esa época un poco pendientes de los acontecimientos, la gente más joven evidentemente no, pero yo recuerdo mensajes que se lanzaron después de la intervención de Lehman Brothers, ¿no? Que fue un poco no el origen de la crisis, pero sí de alguna manera, ¿no? El catalizador, ¿no? de la mayor, ¿no? Turbulencia financiera, ¿no? En que ciertos líderes políticos hablaban de que no, lo que hay que hacer es regular. Lo que hay que hacer es cambiar de alguna manera, ¿no? Los pilares del sistema, ¿no? Había incluso un líder empresarial español que decía que paren el capitalismo unos días y así ya, ¿no? Pues arreglamos un poco y luego seguimos, ¿no? Es decir, ese tipo de posible lectura que en otras épocas de la historia, ¿no? Pues se resolvieron las crisis de formas completamente distintas, ¿no? Pero no siempre de una manera inmediata. La crisis del 29, en un principio, tuvo una respuesta fundamentalmente liberal, ¿no? Que de hecho sirvió para deprimir todavía más la economía en ese momento concreto, ¿no? Y no fue hasta que en un momento determinado, ¿no? Pues una especie de coalición particular en los Estados Unidos, ¿no? La que dio lugar a Roosevelt, ¿no? Y al New Deal, que era una alianza muy peculiar, ¿no? Y que hoy en día, por ejemplo, no se podría volver a recomponer, ¿no? Porque han cambiado mucho la sociedad, ¿no? Pues sirvió para meter al Estado en la economía por primera vez de una forma realmente fuerte, ¿no? Y servir de alguna manera, ¿no? Como contrapeso, ¿no? A los excesos del mercado, ¿no? Y durante muchos años las crisis económicas en los Estados Unidos, hasta los 70, las crisis económicas que se vivieron en los 50, etcétera, eran mucho más suaves. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿no? De alguna manera, la regulación servía para poner esos topes, ¿no? Ahora bien, estamos en un ciclo completamente diferente, un ciclo completamente distinto, en el cual no tenemos esos mecanismos, o esos mecanismos no pueden funcionar de la misma forma porque la gobernanza económica internacional es diferente. ¿Cómo podemos nosotros imponer una respuesta social a la crisis cuando, precisamente por las condiciones de resolución de las crisis en el neoliberalismo, nos van a castigar? Y lo que estamos viendo es que sí, las crisis se hacen para, de alguna manera, aceptar lo que no queremos, ¿no? Es la respuesta que se nos da. ¿Podrían ser diferentes? ¿Podría ser la crisis un mecanismo real de resolución de problemas? Podría ser. Pero lo cierto es que la configuración de los intereses económicos y, sobre todo, de las relaciones de poder que tenemos actualmente impiden que tal solución se encuentre. Las relaciones de poder que tenemos son las que son. Y la idea es que, bueno, yo soy una crisis económica y yo soy un país de la semiperiferia europea, pues yo haré lo que me digan los centros de poder reales del conglomerado en el que me encuentro, no otras. No podremos, de alguna manera, resolver graves problemas estructurales de la economía española porque, de alguna manera, hay unas relaciones de poder en nuestro país que impiden dicha resolución, porque la forma en la cual nosotros tenemos, ¿no? organizada nuestra economía, pues en fin, ¿no? Está construida sobre unas relaciones de poder muy concretas y muy específicas. Y salvo que cambiasen esas relaciones de poder, sería muy difícil, ¿no? Que realmente se diera una respuesta que es la que se está dando. ¿Cuál es la respuesta que tenemos? La que nos ofrecen aquellos que de alguna manera gobiernan la economía y que no van a dar jamás una respuesta que vaya contra sus intereses. ¿Y sus intereses cuáles son? La acumulación. La acumulación. Y la acumulación supone, por definición de alguna manera, ¿no? Que, bueno, parte de esa acumulación se va a hacer a expensas de otros. Y esos otros somos, bueno, los que estamos aquí, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y eso lleva a que, bueno, nosotros para aceptar la resolución de la crisis, para que nosotros, los que estamos aquí trabajando, no nos echen del trabajo, pues asumimos que, bueno, nos van a tener que recortar un 15%, o un 10%, un 5%. Lo asumimos, al final protestamos, pero la cosa no termina de ir mucho más porque, o incluso aunque tomásemos una decisión mucho más radical, y yo creo que los acontecimientos de Grecia, del referéndum, ¿no? Famoso, fueron como de una descarnados hasta más no poder, ¿no? De alguna forma, ¿no? Porque realmente el ver las relaciones de poder de decir vamos a hacer un referéndum para salirnos, ¿no? Y que la autoridad bancaria, ¿no? Draghi, ¿no? De la orden de que no se puedan sacar más de 60 euros de los cajeros, bueno, me pareció como, joder, qué visibilización del poder, ¿no? Tan radical, ¿no? Y cómo al final, ¿no? Pues se echa uno atrás porque ve realmente quién tiene la sartén por el mango. Hasta que ese mango no lo coja otro, yo no veo realmente ningún tipo de salida social en este momento, digo, de la crisis. Salvo que hubiera unas fuerzas sociales distintas que de alguna manera llevaran a un cambio, ¿no? Tal situación no va a ser posible.
Por lo tanto, lo que nos queda que es este escenario duro de acepte esto, porque no hay otra alternativa, ¿no? No hay alternativa, ¿no? Por coger a Thatcher, ¿no? Que era de alguna manera, ¿no?, una de las grandes, ¿no?, inspiradoras de estos discursos, no hay alternativa. Gracias por la pregunta. Més preguntes, jo crec que ho podem donar per finalitzat. Gràcies. Gràcies a todos.